Tatiana, la hija de Marcelo, la están obligando a leer un libro mío en la escuela. Mil disculpas. El libro Garfios, pero voy a empezar recordándote, si todavía no te obligaron a terminarlo, espero no estar revelándote el final de uno de los cuentos. Es un libro sobre piratas. Y yo no sé si saben por qué los piratas usan garfios cuando les cortan la mano, la pierden tratando de hacer el mal. Porque el garfio tiene la forma de un signo de pregunta. Entonces cuando el pirata muere con su mano hecha un gancho hacia el cielo, preguntando, ¿qué es todo esto? ¿Por qué viví así? ¿Qué estoy haciendo acá? Y los signos de pregunta son las ganzúas con que intentamos abrir las puertas de la verdad. La verdad que yo no tengo una vida que necesite 18 minutos para contar su historia. Podría relatarla en 25 segundos y alguno se aburriría. Y a diferencia de esos escritores que pasan el resto de su existencia contando las tenebrosas o luminosas aventuras que vivieron, los suplentes, como es mi caso, los que miramos desde el banco, o al menos yo individualmente, tengo que inventar. Mi trabajo desde muy pequeño fue inventar recuerdos. Y inventar con una perseverancia, inventar con constancia, inventar con delirio, y con la esperanza de que alguna vez alguno de los recuerdos que me invento se convierta en verdad. Que algunas de las cosas que inventé que me pasaron, de tanto repetirlas y mejorarlas de libro en libro, alguna vez como Pinocho, se convierta en una historia de verdad. O que yo encuentre la verdad. Todo comenzó en mi único año primario en el colegio judío Dr. Herzl. Escribía el hebreo de derecha a izquierda y el castellano al revés. Perdía todos los útiles y un día perdí el pantalón. Sin embargo, en la prueba de historia judía, me preguntaron, en la pregunta número 3, ¿qué es ser judío? Y yo no sé por qué respondí con la pregunta, ¿qué es ser judío? A mi maestra le pareció una genialidad y me puso un Éser. Es Éser, ¿no? Entonces, a la siguiente prueba, porque teníamos a la tarde hebreo y a la mañana la normalidad, a la siguiente pregunta, que era de geografía, ¿dónde queda la meseta pampeana? Yo, envalentonado con mi éxito, contesté, ¿qué es ser judío? Y me pusieron un 0. Y en matemáticas, cuando preguntaban por la regla de 3 simple, ¿qué es ser judío? Pasé de ser el prodigio de la escuela al oligofrénico. Y esto es estrictamente real, me echaron del colegio. Me echaron del Herzl y me sugirieron irme de la Hort. Y de los dos me fui. Todos los avances que logré en mi vida no fue porque me ascendieron, sino porque me echaron. Y es estrictamente real. Pero lo que sí permaneció en mí como un estímulo, y también todo lo que estoy diciendo es estrictamente real, es que hay que buscar la verdad, sin esperanzas, porque es muy probable que nunca la encontremos. Pero el solo hecho de buscar la verdad es lo que nos convierte en hombres no malvados. A los 18 años aproximadamente estaba estudiando sociología y no sabía qué hacer de mi vida. No había estudiado nada razonable ni útil. Lo único que había alcanzado la excelencia era la lectura de historietas. Había leído muchas veces la historieta Asterix, muchas veces la historieta Lucky Luke, e infinidad de veces la historieta Nippur de la Galle.
Entonces me dije a mí mismo que de lo único que yo sabía era de historietas. Y escribí un artículo, porque sí, sobre la historieta Nippur de Lagash. Pero el tipo de artículo que yo había escrito no era para la revista que publicaba Nippur de Lagash, que no le interesaba nada que no fuera un dibujo donde una persona mataba a otra o el detective besaba a la dama de turno. Era para la revista que era la exacta competencia de la editorial Columba, que era la revista Fierro, de Ediciones La Urraca. Pero era en competencia, era como llevarle a Pepsi una publicidad para Coca-Cola. Y sin embargo yo sabía que lo que yo había escrito, lo había escrito buscando la verdad, buscando desentrañar qué había detrás de esos personajes. Y lo llevé a la revista Fierro y me lo publicaron. Y yo, perdónenme la vanidad, yo creo que me lo publicaron porque el director de la revista, que es Juan Sasturain, que tiene el programa de televisión Ver para Leer, intuyó, percibió ese niño desesperado en busca de la verdad. Y así se publicó mi primer artículo comercial. Había publicado antes en Israel, en una revista que se llamaba Aleph, en castellano, y en la revista Aurora, la revista en español que se publica todavía hoy en Israel, pero sin cobrar. En la revista Fierro fue mi primer artículo que cobré por publicarlo, que cobré por hacer lo que tenía ganas de hacer. E inventé una sección que se llamó Los Habitantes del Cuadrito. Y con esa sección, que había comenzado de un modo absolutamente improbable, a los 22 años publiqué mi primer libro, recopilando todos los artículos, que se llamó Historieta, la imaginación al cuadrado. Ese libro, mi primer libro, lo publiqué a los 22 años, me lo publicó el Partido Comunista de la Argentina. Y yo era trotskista. Era más estúpido todavía que los comunistas. Yo lo único que le quiero legar a mi hijo, que ahora tiene 14 años, pero lo único que me interesa que voy a dejar inscrito en mi tumba es: no seas de izquierda. Si me queda lugar, voy a poner: nunca hables mal de Israel. Pero lo más importante, no seas de izquierda. Pero yo era trotskista. Y un funcionario del Partido Comunista le gustaban mucho mis notas en la revista Fierro y me pidió que recopilara los artículos para publicarlo y me pagaron por eso, el oro de Moscú. En uno de mis artículos yo hacía el elogio de una reunión entre uno de los más grandes popes y tal vez el fundador del surrealismo, André Breton, una reunión que había tenido con el débil mental de León Trotsky, en donde Trotsky Breton había propuesto toda la libertad al arte, excepto contra la revolución, y Trotsky lo corrigió: toda la libertad al arte. Que eso yo lo sigo defendiendo al día de hoy. Y al periodismo también toda la libertad. Yo ponía eso en mi libro. Entonces el jerarca del Partido Comunista, una muy buena persona, jerarca cultural, me dijo que el secretario general del Partido Comunista, para publicar mi libro de historietas, que era sobre Patoruzú, Isidoro, Asterix, me sugería quitar esa frase, pero que no era una obligación. Yo no quité la frase. Y el libro me lo habían publicado porque yo no quito esas frases. La búsqueda de la verdad puede jamás hacernos ricos. Yo, en ese aspecto, estoy muy angustiado por la posibilidad de que no es una garantía de hacerse rico. Pero la búsqueda de verdad impide caer en la pobreza. La búsqueda de verdad no garantiza el éxito, pero impide el fracaso, porque es una lucha permanente. Cuando presenté mi primer libro, no era el primero en función de cronología, sino importante para mí, para adultos, mi libro Tres Mosqueteros, que es la historia de dos judíos montoneros con un amigo sionista que trata de rescatarlos. Se lo mandé a la representante
más importante del mundo, Carmen Balcells. Es la representante de García Márquez. Como todos ustedes deben saber, los judíos nos recuperamos de la Inquisición, pero los españoles no. En España... En España siguen creyendo que dominamos el mundo. Y yo les expliqué que no lo dominamos porque no quisimos. Que como bien decía Herzl, si lo queréis, pero eso no quisimos. Que se queden tranquilos. Que cuando queramos yo les voy a avisar. Pero le mandé de todos modos mi libro a la más importante representante del mundo, en un país donde en la esfera cultural e incluso política hay un antisionismo importante que, como todos sabemos, es el disfraz del antisemitismo ramplón, de ignorancia. Ese libro era una fuerte defensa de Israel. Y sin embargo el libro es un recorrido extraordinario y fue mi comienzo de la relación laboral más fructífera y encantadora que he tenido, que ha sido precisamente con Carmen Balcells. Es que el que busca la verdad siempre encuentra un lugar, porque no podemos vivir sin buscar la verdad. Cuando se habla de la tecnología y del entretenimiento, pero siempre hay un espacio vacío, hay un lugar más para decir algo que no se ha dicho, o para decirlo en el lugar incorrecto. Adrián hablaba del humor, y hay un hecho paradójico y maravilloso, que es que en la Torá no hay humor. Uno de los pocos momentos en donde un personaje se ríe, Sara, cuando el ángel le dice que va a ser madre, el Señor le dice, tú te reíste, de un modo bestial, brutal. Y nadie se puede reír en la Torá. No hay humor. No hay chistes. Bueno, eso es lo que venimos a entregar, modestamente a aportar los que buscamos la verdad. Lo que falta, chiquito, imperceptible, pero que todos necesitamos. Cuando tenía 7 años aproximadamente, me perdí en la playa. Y también retomando lo que decía Adrián, de que uno, por caminos muy diversos que haga, siempre es judío, y esta anécdota está muy relacionada con lo que les digo en este instante, hay muchas maneras de ser judío, hay muchas maneras de acercarse al judaísmo. La esposa de Zipora, la esposa de Moisés, venía de una tribu muy distinta, y sin embargo participó, se sumó y fue relevante para la epopeya del pueblo hebreo, para la epopeya más importante, una epopeya que no consistió en matar al faraón, no consistió en cambiar el sistema de vida en Egipto, no consistió ni en protestar ni en hacer una revolución, sino en irnos. Nos vamos. Con tal de buscar la libertad y la verdad, nos vamos al desierto. No hace falta matar a nadie. No hace falta cambiar la vida de nadie que no quiera que le cambien la vida. No hace falta imponer un sistema distinto. Nos vamos. Pero podemos entrar a la tierra prometida de muy distintas maneras. Podemos llegar a ser judíos de muy distintas maneras. Lo que ningún judío puede hacer es dejar de serlo. Hay infinitas entradas al judaísmo, pero no hay ninguna salida. Y más vale que eso lo entiendas temprano, pues si no... Porque si no vas a perder mucho tiempo. Yo no tengo que hacer un esfuerzo, no me voy a olvidar de la anécdota de la playa, estoy preparando solamente el evento. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que en mi literatura aparezcan los judíos. Tendría que hacer un esfuerzo para evitarlo. Y no estoy dispuesto a hacerlo. Un pueblo que ha vivido la historia de la entrega de los 10 mandamientos, la salida de Egipto previa, que ha vivido toda la epopeya, la odisea
mucho más apasionante que la de Ulises para llegar a la tierra prometida. Un pueblo que ha vivido la Shoah, y como decía el gran rabino de Israel, el rabino Lau, si no éramos el pueblo eterno antes de la Shoah, lo fuimos después. Ese pueblo que después de esa historia construyó el Estado de Israel. Uno de los pocos estados que surgió democrático y permaneció democrático a lo largo de más de 5 guerras. Cuando uno hace ahora el recorrido por Yad Vashem, cuando sale una promenade desde donde se ve toda Jerusalén. Y yo le pregunté al americano que estaba al lado mío, ¿qué es más increíble? ¿Esto que acabamos de ver en el museo o que después de salir de acá hayan hecho esto? Y el americano, sin hablar, con lágrimas en los ojos, me señaló el futuro, lo que habían hecho, no lo que habían padecido, no lo que habían hecho con ellos, sino lo que ellos hicieron con lo que hicieron de ellos. Esa historia, ¿qué escritor se puede sustraer a contarla? ¿Qué esfuerzo inhumano hay que hacer para dejar esas raíces por el camino? De modo que cuando escribí El abrazo partido y todavía no se había estrenado y mis amigos judíos, porque yo tengo un amigo judío, mis amigos judíos, no los no judíos, mis amigos judíos me decían, pero ¿a quién le va a importar esa película de judíos? Tendría que haber puesto algún inglés o gente, historias que le interesen a todo el mundo. Le digo, mira, yo soy un fanático del Padrino y es ítalo-americano. Don Corleone le decís que es un ciudadano del mundo y te manda al fondo del mar. Es ítalo-americano y sus hijos son ítalo-americanos. Y a mí me encanta Kurosawa y la verdad que nunca se redondeó los ojos. Cuenta historia de japoneses y es uno de los directores más apreciados del mundo. Y el pobre Spike Lee, ¿y cómo hace para no contar una historia de negros? Bueno, yo con Burman contamos una historia de judíos y si no les interesa, mala suerte. Pero voy a hacer lo mismo que hicieron mis directores favoritos, que no es contar historias de judíos, sino contar la historia que cada uno tiene adentro. Inventar recuerdos. Es cierto, no es mi vida real, pero tampoco cualquier cosa. Yo invento mis propios recuerdos. Y esta anécdota de la playa tiene mucho que ver con eso. Me perdí cuando tenía 7 años y me perdí durante 7 horas. No empiece con los números cabalísticos que no creo en nada de eso. Son todas cosas que son una farsa. La autoestima, te tenés que querer más. No, no te tenés que querer más. Tenés que trabajar, ser bueno con los demás. No te quieras más a vos mismo. Y tampoco los números cabalísticos, la cábala, todo eso. Solamente los grandes sabios lo pueden saber. Y nosotros no somos grandes sabios, les puedo asegurar. No estamos acá los grandes sabios. Me perdí en la playa 7 horas a los 7 años. Me buscaron con helicópteros policiales. Finalmente aparecí. Yo estaba en Punta Mogotes y aparecí en la playa La Perla. Incidentalmente mi mamá se llama Perla. Y tampoco creo en el psicoanálisis. Me recuperó un fotógrafo que me encontró de casualidad en la playa La Perla. A ver si se me termina el tiempo antes de que termine la historia. No, la voy a terminar antes de que se me termine. Me encontró en la playa La Perla y me llevó al hotel. Cuando llegué al hotel, obviamente eso está en el abrazo partido. Mi madre me recibió con un grito que yo lo llamo el grito atávico o algo así en la película. Pero lo importante fue que al día siguiente a mis 2 hermanos los dejaron ir a jugar al mar y a mí me pusieron en penitencia con mi abuelo, bajo la carpa. Mi abuelo no era exactamente un sobreviviente de la Shoah, pero escapó de Polonia como polizón en el año 39 y con la idea, como muchos inmigrantes, de juntar el dinero para luego traer a su primera esposa y a su primera hija. Y nunca las pudo traer. Nunca las pudo traer. Se volvió a casar y mi madre es su segunda hija. Me quedé con mi abuelo en la playa bajo la carpa y entonces, enojado porque no me dejaban ir a jugar al mar, le dije a mi abuelo, yo no me perdí, encontré un lugar nuevo. Mi abuelo me dijo, no, te perdiste. Y yo insistí. Las carpas eran distintas, la gente hablaba otro idioma, hasta el mar era distinto. Y mi abuelo me dijo, vos no encontraste un lugar nuevo, te perdiste.
Y yo insistí, yo no soy un niño perdido, soy un conquistador. Y ya furioso le dije, ¿cuál es la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo? La diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo, me dijo Leiva Letrau, mi abuelo, la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo es saber cómo volver al lugar de donde venís.